¿Qué tal, familia? Nuevamente en el estudio de la Biblia en la lección número 5 aquí en las redes sociales a través de Aura. Como pueden ustedes ver, aquí está el pastor conmigo, Pastor Robert Pérez de la hermana República de Cuba. Pastor, mira, qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente, pero antes de que digas una palabra, la gente ha escrito y el pastor Pérez qué distrito maneja, qué es lo que hace. Y me gustaría que nos dijeras en breves palabras qué es lo que estás haciendo, aparte de que yo te conozco en la central, porque tú eres el pastor de la central, pero qué otro trabajo tú estás efectuando hoy en este momento. Gracias, en primer lugar, por estar nuevamente aquí contigo. Es un placer, hermano Terrón, por esta invitación. Y es un gusto saludar también a todos nuestros amigos que te escriben, ¿no? Y preguntan. Mira, soy el pastor Robert Pérez, estoy trabajando hace 4 años en el Distrito Central. Tenía 2 iglesias en la ciudad y un grupo y 2 grupos fuera. Ahora reestructuraron los distritos, me voy a quedar solamente con la central y voy a ganar 3 grupos más. Oye, o sea, más trabajo. Más trabajo y distantes. O sea, tengo la central, un grupo de Norman que estamos plantando, funciona solamente los viernes. Seminole, que tenemos templo, ya se está funcionando miércoles y viernes. Weatherford, que está a 80 millas por el 40 hacia el west. Y Woodward, que está a 150 millas de distancia, también por el northwest. O sea que es un amplio campo. Es amplio campo, muchas horas de manejo, me imagino, porque 80 millas, 150 millas, simplemente de ida, ¿cierto? Y luego la de venida, estamos hablando de, ¿qué? 3 horas y algo. 5 horas y un poquito. Y un poquito, es demasiado, pastor. Oye, creo que a través de este medio, de las redes sociales, poder invitar a estos pequeños grupos, a estas pequeñas plantaciones, así por así decirlo, poder llevarlos a través de este medio, porque hemos visto que da resultado las redes sociales para no solamente el estudio de la Biblia, reflexiones que podemos hacer. Hemos encontrado infinidad yo he mirado tantas personas en la escuela sabática. Esto a nosotros nos motiva a poder dejar saber a la gente el progreso de la escuela sabática. Recuerdo años atrás, este ministerio ha crecido a través del tiempo. Amén. Sí, gloria a Dios, definitivamente. La gente nos escribe, ¿y dónde está Sergio? ¿Y dónde está Noemí? ¿Dónde está Marco? Mucha gente que participó conmigo, obviamente allá en el área de California. Hoy estamos aquí en Oklahoma con el pastor Pérez, y qué bueno que estás aquí con nosotros. Te agradezco nuevamente en esta nueva lección número 5 que vamos a estar estudiando hoy en esta oportunidad. Antes de comenzar, quiero agradecerte una vez más por invitarme, pero al mismo tiempo, delante de todos tus amigos, quiero también invitarte para que un día me acompañes a visitar esos grupos y juntos poder darnos cuenta del desafío, de la necesidad que hay de seguir compartiendo Jesús en todos los lugares. Definitivamente, gracias, pastor, por esta invitación. Sin duda, planeándolo y poniéndonos a la orden para que a través de este medio puedan conocer a estas pequeñas plantaciones y el trabajo que se lleva en poder levantar a esta nueva familia, por así decirlo. Amén. De la hermandad cristiana. Pastor, estamos entrando a la lección número 5, la que se titula la ira del amor divino. La ira del amor divino. Este título pareciese ser un poco con la ira del amor divino. Hemos explicado a través de esta lección, hemos explicado que la ira de Dios o el enojo de Dios, cómo poder entenderlo mucho mejor. En la primera lección tratamos de poder enseñar a la gente el enojo de Dios. Y que recordemos que el enojo de Dios no busca, lo único que busca el amor de Dios es corregir y no castigar. Hemos malinterpretado este enojo, esta ira de Dios. ¿Qué podemos aprender en esta nueva lección sobre esta ira del amor de Dios? Sí, mira, el mundo podemos decir que se divide en 2 grandes grupos. El primer grupo
desde la Edad Media se sembró una imagen de Dios, un Dios airado, vengativo, autoritario, tirano, vengativo, que establecía juicios y caían directamente con las personas. Hoy día el tentador ha cambiado un poco su filosofía y nos está presentando entonces un Dios en el otro extremo, un Dios donde todo es amor. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, no importa cómo piensas, yo te amo y te perdono y te voy a salvar al final de todo. Entonces es ahí por qué tenemos que establecer este equilibrio en cuanto al amor de Dios, pero también en cuanto a su justicia, en cuanto a su deseo de que nosotros realmente le pertenezcamos y vivamos para Él. Ahora, yéndonos a la primera parte de este estudio, estamos mirando un afligido por el mal, algo en la cual Dios, según lo que dice aquí la lección, Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Obviamente tenemos que marcar aquí los textos que marca la Biblia y los cuales nosotros tenemos que estudiar arduamente. Recuerden, amigos, que tenemos 25 minutos, 30 minutos lo máximo, pero tenemos que sacar el contexto. Tenés que leer el capítulo completo en este caso en el Salmo número 78. Tenemos que mirar el contexto, o sea, cuando decimos contexto es la historia que envuelve lo que nosotros estamos queriendo saber. Pastor, viendo esta aflicción del mal, ¿cómo es que el pueblo reaccionó sobre esto, pastor? Que es muy interesante que nuestros amigos sepan. Sí, mira, es interesante saber cómo funciona un poco el ser humano. Dios sacó a Israel de Egipto, lo guió a través del Mar Rojo, desierto, le dio la tierra prometida. Y constantemente Dios estuvo respondiendo a las súplicas, a las necesidades de su pueblo. Le abrió, lo guió con una nube por el día para que el sol no fatigase, con la columna de fuego en la noche, le abrió la peña para el agua, le dio comida, les dio maná del cielo, comida especial, le dio carne cuando pidieron carne. Pero este pueblo se apartó de Dios. Y algo interesante, Terrón, porque a mí me gusta hacer énfasis en esto: Dios nunca deja de llamar y nunca deja de estar presente. Eso es lo que me gusta de él, ¿sabes? Es uno el que se aleja. Cierto. Y es uno el que deja de oír la voz de Dios. Entonces, cuando yo me alejo de Dios, entro en el terreno del enemigo de Dios. Y si entro en el terreno del enemigo de Dios, entonces sufro las consecuencias del enemigo, mío y de Dios. Entonces, la gente, no, que Dios me está castigando. Dios me está castigando con un cáncer porque yo fumé, porque yo bebí. No, literalmente viviste sin Dios, estás en el terreno del maligno y tristemente sufres las consecuencias del maligno. Y fíjate, viendo la historia de Israel después de Egipto, recordemos una cosa, familia: el pueblo de Dios, los hebreos en aquel entonces, habían pasado 400 años sin ninguna notificación de algo que iba a venir, hasta que vino Dios, siempre actuando primeramente, elige a Moisés. La historia de Moisés, ustedes la pueden estar leyendo, y vemos cómo Moisés viene a rescatar a este pueblo. 400 años pasó, había pasado mucho tiempo, 4 siglos, 400 años. Me imagino que en ese periodo de tiempo la esperanza de un castigo arduo de una persona narcisista, que era el Egipto, el rey de Egipto, se les hizo olvidar a ese Dios. Sí. Entonces, cuando venimos y entramos a la libertad, a la liberación de este grupo, vemos la ingratitud de este pueblo. Pero mira una cosa, no tenemos que irnos muy lejos para ver la ingratitud de un ser humano que no tiene esperanza. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchas evidencias que a veces nosotros, a través de no obtener la respuesta de Dios, le damos la culpa a él porque no han pasado las cosas que nosotros necesitamos. Así mismo es. ¿Qué podemos decirle a nuestra gente que nos está viendo en este momento para que vean a este Dios
que siempre actúa a favor de nosotros. Sí, Dios tiene la capacidad que nosotros no tenemos de ver el fin desde el principio. Y basado en ese fin que Dios ve por encima de nosotros, Dios actúa a favor siempre de nuestra salvación. Por eso es que Dios muchas veces no nos complace con todo lo que nosotros queremos, porque el complacernos sería nuestra perdición. El que nosotros recibamos todo lo que pedimos en el momento que lo pedimos, es real que nuestra corta vida nos exige que a veces las cosas sean así, pero Dios actúa en plan de la eternidad. En esta tierra mi vida puede ser 50, 60, 70 años, pero por sobre todo Dios quiere guiarme a la eternidad. Entonces por eso es que Dios me dice, mira, eso no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Pero ahí está la parte donde entra una respuesta de obediencia, de amor y de aceptación del plan de Dios para nuestra vida, que es lo que se necesita en este momento. Yendo con este comentario que tú me dices, vemos 400 años de no señal, vemos a Moisés sacando al pueblo de Dios, vemos al pueblo de Dios pagar injustamente, porque realmente injustamente, pero vemos la paciencia de Dios en poder restaurar a su pueblo. Amén. Y aquí entramos en la segunda parte, ¿no? Donde Dios es lento en airarse, algo que me llena de gozo de que tenemos un Dios que no es un Dios humano. Y no me malentienda, gente, porque Jesús es totalmente Dios, totalmente hombre, pero dice la Biblia, nunca pecó. Amén. Algo extraordinario. Dios tiene paciencia, y una paciencia extraordinaria. Lo veo en mi persona simplemente, pastor, que Dios siempre me aguanta. Le pido, aguántate, le pido, aguántate, le pido, me da, pero Él sabe bien cuándo, cómo y dónde me lo va a dar. Por supuesto. ¿Qué podemos hablar sobre paciencia de Dios hacia con nosotros? Sí, esta parte, a mí me fascina esta parte porque tiene que ver con una nación fuera de Israel. Los perversos asirios, ¿Ya? donde era una ciudad perversa, sanguinaria, cruel. Una ciudad donde la vida humana valía nada. Pero Dios, que ama a todos los hombres, sin importar dónde estén, ni en qué condición estén, Dios envía al profeta Jonás para que les predique que si no se arrepienten, el juicio de Dios va a llegar. Me da risa Jonás, hermano, me da risa Jonás, porque Jonás conoce a Dios. Sí. Y Jonás, él sabía que los iba a perdonar. Es por eso que se da la tarea de, vamos a decirlo, a desobedecerle, porque Dios le dice, mira, ve allá a Nínive, ve y háblales de mí, pero él dice, no, yo sé cómo tú eres y eres grande en misericordia. Él lo conocía bien. Podemos mirar a Jonás desobedecer. ¿Cómo podemos tener una reflexión en nosotros, por ejemplo? Nosotros somos Jonás. ¿Cómo es que aun cuando lo conocemos, le desobedecemos? Sí, de muchas maneras podemos hacerlo de una manera muy práctica. Puede ser, querido hermano, que tú tengas un jefe que sabe que eres cristiano y abusa de ti. Puede ser que tengas un vecino incómodo. Puede ser que tengas un compañero de trabajo incómodo, una esposa incómoda, un esposo incómodo. Y eso te hace sentir hasta cierto punto que esa persona no merece la gracia de Dios. Y por lo tanto, no le muestras quizás que Dios lo puede cambiar o lo puede transformar. Si hacemos eso, hacemos lo mismo que Jonás. Porque el amor de Dios está en que ese jefe necesita tanto la gracia de Dios como yo, Cierto. para que él también pueda ser salvado como fue salvado y perdonado el pueblo de Nínive. Entonces, ora por tu jefe, ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tu vecino, por tu compañero de trabajo. Muéstrale a Cristo en tu ejemplo
y no estarás viviendo y haciendo lo que hizo Jonás, sino que vas a ver el milagro de la conversión. Fíjate que estoy queriendo, mientras tú estás platicando, hablando, en esos contextos del jefe, el vecino, aquella persona que te hace mal, no hay mejor cosa que eliminar el mal con el bien. Con el bien, exactamente. Y no tienes que ir y hablar a la persona, simplemente, por ejemplo, un ejemplo mío que me ha pasado cuando comencé a trabajar. Hay una persona que, un muchacho, hey, good morning, le decía, buenos días, ¿cómo estás? Una sonrisa, para poder allegarme a esta persona seria, bla, bla, bla. Pasaron los días, nada, hasta que me allegué a él. Le dije, ¿quieres que te ayude en lo que estás haciendo? Y él viene y me dice, mira, te voy a enseñar cómo lo haces. ¿Te das cuenta? Entonces aquí se abrió una ventana en la cual yo pudiese comunicarme con él y podamos hacer, si no amigos, poder llevar el trabajo más ameno y poder tener esa característica que solamente Dios tiene, que es ser compasivo con la gente, que una vez que nosotros leamos y conozcamos a Dios a través de la lectura, podemos tener ese carácter cambiado. Amén. Es algo importante en nuestra vida, Ahora bien, yo quiero, no sé si tengas algo más. Sí, solamente decir esto, yo no sé cuál es tu Nínive, pero con la ayuda de Dios se puede conquistar. Si vivimos y nos relacionamos con Jesús. Eso es lo importante, ¿no? Y fíjate, yo les voy a dar unos textos, si bien te parece que vayas ahí a tu Biblia y puedas ir, por ejemplo, a Éxodo 34:6, porque si Dios es lento para irarse, esta es una característica de su carácter. Ve a Éxodo capítulo número 34, verso 6, o Salmo 103, verso 8, en la cual vemos esa paciencia de Jesús y es lento para enojarse. Cuando vemos esa palabra enojarse, realmente el beneficio que quiere Dios para con las personas que le siguen es que tú seas beneficiado en poder seguirlo. Amén. Jesús no se enoja como nosotros creemos que nos enojamos. Nosotros cuando nos enojamos vemos algo que no es correcto en nuestra persona, en nuestro ser, así que tenemos que cambiar. Pastor, estamos yéndonos rápido, pastor, porque esto es interesante. La indignación justa. ¿Cómo? Cuando yo veo y estoy leyendo la lección, ¿dónde hay una indignación justa? Estoy viendo la historia de Jesús cuando llega al templo y comienza a corregir a aquellas personas que de alguna manera estaban haciendo trueque, o sea, intercambio. Eso es lo que se hacía en aquel entonces, en el templo, un lugar en la cual venían y traían ofrendas, ¿verdad? Estamos hablando desde palomiños, los más pobres, y aquellas personas que tenían un poco más dinero, traían becerros y cosas más grandes, en la cual los sacerdotes venían y sacrificaban, y los pastores o los sacerdotes venían, porque era el trabajo de ellos, poder sacrificar, dando a entender todo este rito, dando a entender al Mesías, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, es interesante, Terrón, porque mira, quiero decir dos cositas. Y lo primero es que el único que puede tener una indignación justa, como una ira justa, es Dios. A veces yo he escuchado personas decir, no, porque tengo ira santa. No, eso de ira santa un ser humano no la puede tener. Es verdad que el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, pero eso significa otra cosa. ¿Seguro? Otra cosa. Así que ese es en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, lo que estás hablando acá, mira, Dios estableció su casa, su templo, para tener una relación personal con el ser humano y mostrarle en todos los rituales el gran sacrificio de amor que Dios hacía. Sin embargo, la mano humana lo pervirtió e hizo un negocio de eso en el tiempo de Jesús. Como hoy está pasando también, que muchos están convirtiendo la Biblia y el mensaje de salvación en un negocio. Esto es triste. Sí. Esto es muy triste. Y Dios un día va a llamar a cuenta a estas personas. Porque
lo que Dios ha establecido para que beneficie al hombre para salvación, el hombre no tiene derecho a cambiarlo para su propio beneficio, a menos que no sea en Jesús. Y cuando Jesús está en mi vida, jamás utilizaré yo los recursos de Dios para mi propio beneficio y para mi propio gusto. Es lo que hemos estado viendo, ¿no? Desafortunadamente, también sus motivos tendrán, yo no sé, meterse en esa clase de explicación, porque para mí no hay explicación, pero si aquellas personas son beneficiadas, no creo que sean beneficiadas espiritualmente, pero si son beneficiadas, pues no sé, ¿verdad? El hecho de poder venir con ustedes en este momento, en este espacio de tiempo que tenemos, es poder mirar a este Jesús, ¿no? A este Jesús que nos muestra la Biblia, a este Jesús que sin estudio tenemos que conocerlo a través de las páginas, a través de la Biblia. Ahora bien, no le creas al pastor Pérez, no le creas a Terrón. Así mismo. Por eso es que nosotros instamos día tras día, cuando nosotros estamos aquí en estas grabaciones, en estos momentos, a que tú puedas tener una amplitud de conocimiento a través de la lectura de Dios, a través de la lectura de la Biblia. Pastor, estamos casi cerrando, creo que hay mucho, nos faltó mucho bien, de poder explicar un poco más, pero ¿qué te parece si mostramos la compasión de Jesús en esta última parte y instando a la gente que se dé la tarea y que puedan no discutir, sino poder llevar a la asamblea, no discusión, sino poder entender y poder mirar a través de la Biblia el secreto, el estudio para poder conocer a Dios. Vamos a tocar esta última parte y animo a la gente que vaya y escudriñe un poco más lo que es la palabra de Dios a través del estudio, mostrar la compasión de Dios. ¿Qué podemos hablar de eso, pastor? Esta parte es sumamente importante porque esta parte es la parte práctica para mí hoy. Okay. Para mí hoy, o sea, Dios mostró compasión conmigo al venir del cielo a esta tierra, sufrir por mí en la cruz del Calvario, dar su vida por mí. Ahora, ¿qué compasión estoy sintiendo yo por los que están a mi alrededor? Por los que están sin esperanza, por el drogadicto, por la persona que está vendiendo su cuerpo, por aquellas personas que están utilizando su vida para malgastarla, para destruirla, autodestruyéndose. Entonces, nosotros tenemos que mirar con los lentes de Dios y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ponernos esos lentes, porque solamente sintiendo esa compasión estaremos en condiciones de poder compartir la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Eso es algo importante que sin duda nosotros tenemos que experimentar de primera plana. Nosotros, tú, yo, el pastor, todos los que estamos envueltos de alguna manera en el compromiso que tenemos con Dios. Yo tengo un compromiso no con el pastor, no contigo, con Dios. Con Dios. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que darnos la tarea de poder mirar a este Jesús, ¿no? A este Jesús lleno de misericordia, a este Jesús lleno de compasión, características que solamente son de Él, pero las podemos obtener, si no en su totalidad, podemos obtenerla a través del estudio de la palabra, en la cual es importante que nosotros nos demos la tarea de poder estudiar. Amén. Pastor, estamos terminando la lección, no antes darle saludos a las personas que a través de esta lección pueden estar mirándolos. Te pedimos que si no te has suscrito al canal, te suscribas al canal y puedas compartir este estudio, esta pequeña conversación, este pequeño podcast que tengo yo con el pastor y con todas las personas que han formado parte de este ministerio. Te agradecemos por esta atención que tienes hacia con nosotros de estar aquí. Hemos crecido, está creciendo y te agradecemos de que tú estés aquí en este momento con nosotros. Pastor, algunas últimas palabras. Un saludo especial para ustedes, queridos. Quiera Dios que puedan experimentar por experiencia la misericordia, el amor compasivo de un Dios que te ama, sin importar lo que eres, lo que piensas, lo que haces, lo que comes, cómo vives. A Dios le interesa solamente lo que Él puede hacer en ti por el gran amor que te tiene. Y te prometo que me voy a suscribir.
Qué bueno, me da mucho gusto. También dejándoles saber la lección número 6, 7 y 8. Vamos a estar en México. Vamos a estar con Juan Carmona, el hermano de la iglesia de allá de México. Álvaro Vázquez también. Cherry, que también va a estar aquí con nosotros. Y también nuestro hermano Radamés del Sol va a estar aquí con nosotros, que en las próximas lecciones aquí en Aula 7 en la Escuela Sabática. Sin más, Dios les bendiga, Dios les cuide y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Hasta luego.